Noticias 7.3, 12 de Movistar, 14 de Claro, también vía las redes sociales. Y la llegada de centenares de venezolanos a nuestro país ha preocupado mucho a varios peruanos. Pero ¿cuál es la realidad que estos ciudadanos viven en nuestro país? Precisamente para ampliarlo ya tenemos a nuestra invitada. Ella es la señora Felín Freyer, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, más de 2 millones de venezolanos han salido de su país tras esta crisis bastante fuerte, una de las peores en América, y ya es llamado el éxodo venezolano. Pero ¿cuál es la situación de ellos en el Perú? ¿Cuántos ya han llegado aproximadamente? En el Perú estamos hablando de un poco más de 400.000, ¿no? Cerca de medio millón de venezolanos en este momento. Es el segundo país de Latinoamérica después de Colombia que ha recibido a más ciudadanos venezolanos, entre ellos niños, mujeres embarazadas, adultos mayores. Correcto, ¿no? Hay que entender que Colombia, por ser vecino y un vecino hispanohablante, es el país que más venezolanos ha recibido. Ya están registrados cerca de 1 millón de venezolanos en Colombia. Después de Colombia también hubo ese flujo hacia el sur, hacia Ecuador en un primer instante, Perú, pero también hay venezolanos que siguen en camino hacia Chile y en menor grado también hacia Argentina. Si bien esta política de nuestro país desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha sido a brazos abiertos, ¿el Perú estaba preparado, estamos preparados para recibir esta gran cantidad? Hablamos de casi medio millón y todavía ingresan cada día miles. ¿Estamos preparados desde hace algunos años ya para esto? Yo creo que toda la región, ¿no?, se vio confrontada con un fenómeno nuevo, ¿no? Y aunque tengamos leyes muy avanzadas, muy progresistas, tanto en el área de migración como en el área de la protección de refugio, de hecho, ¿no?, es un desafío manejar estos flujos que llegan de una manera tan abrupta, de manera sensata, ¿no? Pero por eso siempre destaco que es tan importante realmente basar esas políticas de migración en la ciencia y en la experiencia que conocemos por otros casos, como la migración latina hacia Estados Unidos o la crisis migratoria en Europa. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras de la llegada de estos ciudadanos venezolanos, casi medio millón, a nuestro país? En primer lugar, hay que entender que es un desplazamiento forzado, ¿no? Que la mayoría, la gran mayoría, casi todos los venezolanos que están saliendo del país, por lo menos los que han salido en los últimos años, no salen porque quieren conocer a Colombia, Ecuador, Perú o Chile, salen porque en casa, en Venezuela, no comen. Por sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir. Salen muchas veces los jóvenes, padres jóvenes, para trabajar, para mandar dinero a Venezuela para que coman sus niños, sus padres, sus parientes. Entonces, es una migración no voluntaria, sino una migración forzada, y se puede argumentar que en realidad son refugiados. Según las leyes de la región, debería aplicar lo que conocemos como la definición de Cartagena de un refugiado, que es una definición más amplia y incluye a personas que huyen porque sienten que su vida, su seguridad o su libertad está amenazada por la violación de derechos humanos, la violencia generalizada o cualquier situación que realmente amenaza el orden público. Todo eso ocurre en Venezuela. Entonces, no solamente por el derecho internacional, por la propia ley de refugio del Perú, tenemos la obligación de ayudar a esas personas. La idea es, con este tipo de sistema internacional, que en algún momento, ¿no?, si en algún momento los peruanos o los chilenos o los ecuatorianos por cualquier razón tienen que salir o huir de su país, también va a haber países en la región que los van a recibir. Y además hay que entender que ellos, la mayoría de ellos, sueña con regresar a su país una vez que se solucione esta crisis. No piensan quedarse en nuestro país para siempre, ¿no? Absolutamente. Usted me preguntó por los cons y pros, ¿no? Ahí quería destacar que realmente hay una obligación. ¿Cuáles son los cons, ¿no? Es entendible que con esa llegada tan rápida de tantas personas surgen ciertos miedos, ¿no? Miedos que nos podían desplazar en el trabajo, ¿no? Miedos que
podía haber cierta preferencia para ellos en algunas situaciones, etcétera. Pero realmente la ciencia evidencia que en el mediano y largo plazo las migraciones son muy positivos para la economía de un país. ¿Por qué? Porque la gente que migra con ganas de trabajar, ¿no? Y lo mejor que uno puede hacer es dejarlos ser productivos en sus trabajos. Entonces, darles un permiso regular, darles ¿no? una visa o el permiso de trabajo formal. ¿Para qué? Para que realmente ejercen los trabajos que tenían en su país de origen. En el caso de venezolanos, llegan muchos, 60% profesionales, técnicos, casi 60% tienen un grado universitario. Entonces, es sumamente importante manejar estos flujos, ¿no? Y dejar a la gente trabajar en sus profesiones para que sean más productivos y para que se disperse un poco esa presión que ahora sienten ciertos sectores en ciertas ciudades del país. Así es, aunque Maduro ha dicho que vienen a lavar posetas, no baños. De alguna forma lo que trata es de desprestigiar esta ayuda, también de minimizar, y por eso es que él envió este avión de Conviasa para que puedan retornar, y aproximadamente 100 ya regresaron. ¿Qué pasó con ellos? No encontraron trabajo, también se habla de xenofobia, entonces no todo va bien, digamos, no todo es... Claramente. Creo que hay que entender dos cosas. Las migraciones siempre tienen para los políticos un componente de relaciones exteriores. Entonces, tanto los países de la región que han recibido de manera muy generosa a los migrantes, fue también un mensaje hacia el mundo y hacia Maduro, que uno está muy crítico del régimen. Al mismo tiempo, para Maduro, ¿no? Él pierde la cara un poco si hay tantas personas huyendo del país, ¿no? Entonces, hay que entender este evento del retorno de estas personas en el contexto político. ¿Cuál es la situación real de muchos venezolanos? Muchos llegan con nada, ¿no? Hace un par de meses hice muchas entrevistas con venezolanos en Tumbes, en la frontera. Escuché historias de personas que habían vendido absolutamente todo para pagar el bus hacia Perú, alrededor de $130. Sabemos que hoy en día, como la crisis es cada vez peor, la gente está caminando desde Venezuela, caminando, cargando a sus hijos 20, 25, 30 días para llegar al Perú. Entonces, llegan sin nada, llegan cansados, desesperados. Enfermos muchas veces. Enfermos, ¿no? Y ahí, otra vez, son desafíos, ¿no? Obviamente hay que manejar estos flujos, hay que ayudar, ¿no? Y ahí creo que el Perú y otros países en la región realmente también van a depender cada vez más de la ayuda internacional, ¿no? De ayudar a esas personas recién llegadas. Así es, porque digamos, una vez que llegan, encontrar el trabajo es un desafío, ¿no? Es un reto, cada uno sale a buscar un trabajo, médicos vendiendo arepas, médicos trabajando en lo que se pueda, y como ellos dicen, la vergüenza, porque también cuando hemos hablado con algunos de ellas, ¿no? La vergüenza la guardo en un bolsillo y tengo que ir a trabajar por mis hijos. Pero ¿qué pasa con el sistema de salud, con la educación, los cupos para estos niños que también dejan su hogar, cambian de vida, o de repente el sistema de salud para las gestantes, para todos los ciudadanos venezolanos en realidad que llegan? Creo que ahí hay diferentes temas, ¿no? Obviamente, como es un flujo que creció de manera muy rápida, es normal, ¿no? Pasaría a cualquier país que el sector público se vea un poco sobrecargado en un primer instante, ¿no? Sabemos que hay dificultades para los niños venezolanos de acceder al sistema educativo, pero va a ser muy importante, ¿no? Tanto para su integración en el Perú como para su retorno eventualmente a Venezuela y para la reconstrucción de Venezuela. También sabemos que hay problemas en el área de salud, que a veces personas, aunque tengan su identificación de solicitante de asilo o hasta el PTP, no pueden acceder al sistema de salud pública por falta de información, ¿no? Muchas veces en las instituciones. Pero es muy importante que esa gente tenga, especialmente en el área de salud, tengan acceso al sistema de salud, que tengan ciertas vacunas, por ejemplo, otra vez para manejar estos flujos de manera sensata y contener, ¿no? riesgos que en caso contrario podría significar ese flujo. Ahora que Perú haya recibido a casi 500.000 de ciudadanos venezolanos, ¿de alguna forma también mueve la economía? Digamos, ¿hay un impacto positivo? Yo creo que es muy temprano. Además, no soy economista, pero dentro del CIUP ahora formamos un equipo de investigación específicamente sobre la integración sociolaboral de los venezolanos, pero
es muy temprano para realmente poder medir el impacto. Hemos sabido también que ya se ha aprobado la prórroga de 5 años para el pasaporte, ¿no? Tanto se hablaba cuán difícil es conseguir un pasaporte allá, el costo es muy elevado, hay muchas trabas, algunos decían que incluso faltaba el material para poder imprimir ese documento y que pedían también, digamos, algún tipo de coimas para que los puedan entregar fácil. Pero con esta prórroga de 5 años, ¿qué es lo que busca Maduro? Porque si bien tiene un discurso, por un lado, que les dice a los jóvenes que regresen a su país, que no estén dando daños, por otro lado, sí extiende. ¿Qué es lo que significa el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar? Otra vez, yo creo que es un contexto bien complejo, ¿no? Si estamos pensando en el asunto de los pasaportes, hay una cosa que me parece muy importante destacar, que de hecho, como tú has dicho, es casi imposible para el venezolano hoy en día conseguir un pasaporte. Tiene un precio entre $1,000 y $5,000, $6,000 por la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando países como el Perú ahora piden el pasaporte para los venezolanos? Suena muy sensato, porque obviamente para poder manejar un flujo tenemos que saber quiénes son, ¿no? Que no sean criminales, etcétera, y el argumento es que la cédula es muy fácil de falsificar. Pero sabemos otra vez por la ciencia, por todos los estudios existentes, que si ya hay un flujo establecido y ponemos un requerimiento que las personas no pueden cumplir, como el pasaporte, igual van a venir y van a venir de manera irregular. Esto pasa con la frontera con Estados Unidos, pasa con Europa y las fronteras en América Latina no son totalmente cerradas. Entonces, ¿debería Perú tomar la decisión de Ecuador de retroceder? Vamos a ver, no puedo decir qué va a pasar, pero yo desde la ciencia política puedo decir que el gran problema es que la gente igual va a entrar de manera irregular, va a ser más vulnerable y va a ser contraproductivo, porque no vamos a saber cuántos y quiénes son. No vamos a tener un control. Muchísimas gracias. Hay mucho por hablar, pero el tiempo es corto. Muchísimas gracias. Felín Frayer, investigadora de la Universidad del Pacífico y catedrática también de Ciencias Políticas. Muchas gracias por esos detalles.